Buen día, mi nombre es Andrea Peñalosa y yo voy a hablarles sobre el patrono, el cual es considerado como el segundo sujeto en la relación jurídico-laboral. Es toda persona natural o jurídica que tenga bajo dependencia y en virtud de una relación laboral a uno o más trabajadores. Sus principales características son que puede ser cualquier persona que sea capaz de tener derechos y obligaciones. Debe llevar a cabo una actividad que le permita alcanzar resultados económicos y debe poseer un lugar donde se lleve a cabo dicha actividad, como es por ejemplo una empresa, un establecimiento o una oficina. Los representantes del patrono es toda persona natural que en nombre del patrono ejerza funciones jerárquicas de dirección o administración y que lo represente ante terceros. Estos pueden ser los directores, los gerentes, los administradores y toda persona que ejerza función de dirección o administración. La sustitución del patrono es cuando la propiedad o la titularidad de la empresa, de la entidad, ya sea de forma parcial o total, es transferida a otra persona jurídica. La entidad, sin embargo, seguirá llevando a cabo la misma actividad. Esta, sin embargo, puede sufrir de variaciones o de modificaciones. La sustitución del patrono no debe de afectar las relaciones ni individuales ni colectivas que se tengan con los trabajadores. Debe notificárseles sí a los trabajadores, al sindicato y al inspector del trabajo que va a haber una sustitución del patrono. Si algún trabajador considera que le es desfavorable o inconveniente esta sustitución, entonces podrá dar como terminada la relación del trabajo y se le deben pagar sus prestaciones sociales y sus indemnizaciones. La responsabilidad del patrono con el trabajador es que debe garantizarles condiciones de seguridad, de higiene, un ambiente de trabajo adecuado, debe responsabilizarse por los accidentes laborales y por las enfermedades ocupacionales que afecten a su personal. En cualquiera de estos casos, ya sea que exista o no negligencia por parte de algún trabajador o por él, debe de cumplir con su responsabilidad. Los deberes del patrono con el trabajador son que debe de haber un igual trato para todos los trabajadores, debe haber una promoción profesional y un respeto a la categoría profesional de los trabajadores. Debe respetar la intimidad y la dignidad de los trabajadores y debe pagarles un salario digno y su cuota del seguro social. Los derechos del patrono en la relación laboral, uno de ellos es el poder de dirección, que es la autoridad para dictar las órdenes de cómo, en cuánto tiempo y en el lugar, tanto así como la cantidad y la calidad del trabajo que se tiene que llevar a cabo. El poder de variación, que es la autoridad para cambiar las condiciones de trabajo, y el poder disciplinario, que es el poder que tiene el patrono para vigilar y controlar la ejecución del trabajo y para aplicar las sanciones cuando el trabajador haya incumplido con sus deberes. El contratista son las personas naturales o jurídicas que a través de un contrato llevan a cabo un servicio específico, pero esto es utilizando sus propios elementos y recursos y por medio de sus propios trabajadores, los cuales se encuentran bajo su dependencia. Esta ha sido mi exposición. Muchísimas gracias. Hola, soy Adriana Barahona, cursante de la Cátedra de Introducción de Derecho al Trabajo, y voy a exponer sobre los efectos del contrato de trabajo. Según la Ley Orgánica del Trabajo, a partir del capítulo 2, desde el artículo 55 al 65, se habla sobre las condiciones del contrato de trabajo. Tomando en cuenta que ese contrato de trabajo tiene que ver con los acuerdos a los cuales llegan las partes, en este caso el patrono y el trabajador, en relación a las condiciones en las cuales se van a desarrollar las condiciones de trabajo. Para que exista un contrato de trabajo debe existir ciertas condiciones, como son el compromiso o obligación de una persona natural de prestar un servicio a una persona natural jurídica, que en este caso será el empresario o el patrono. Una persona que se beneficie por la prestación del servicio y
esté dispuesto a pagar por ello, en este caso es el patrono, y una relación de dependencia o subordinación que debe existir a través de la firma del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los efectos que genera un contrato de trabajo? Los efectos del contrato de trabajo son las obligaciones que se generan al firmar entre las partes, ¿okay? Tomando en cuenta que las partes son el patrono y el débil jurídico, que en este caso es el trabajador. Esas obligaciones se generan entre las partes, como dije antes, y son las obligaciones de los trabajadores y las obligaciones del patrono. En cuanto a las obligaciones del trabajador, tenemos que una vez que se firma un contrato de trabajo, el trabajador está en la obligación de prestar un servicio por el cual será remunerado. También, una vez establecido el contrato de trabajo, el trabajador debe actuar con probidad, siendo esta la honestidad, la responsabilidad, el cumplimiento del horario y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la moral y las buenas costumbres. Las manifestaciones legales, el trabajador tiene derecho a las manifestaciones legales, tiene derecho también al respeto y consideración por parte del patrono, ¿ok? Y tiene los deberes de previsión en cuanto a su propia salud y el cumplimiento de ciertas normativas, como lo son la LOCIMAC, en cuanto a su seguridad personal. En este caso, el trabajador está obligado a cumplir con aquellas normas de seguridad que le van a beneficiar y le van a proveer condiciones de salud adecuadas para desempeñarse en el campo de trabajo. En cuanto a las obligaciones del patrono, tenemos que éste debe pagar puntualmente el salario al cual se ha comprometido en dicho contrato, debe respetar la estabilidad laboral, la cual está contemplada en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo, y cumplir con la protección económica y resguardo a la salud y vida del trabajador, es decir, cumplir con las normas de la LOCIMAC que están regidas por el Instituto de Previsión de la Salud, como es el INSACEL. Así pues, el contrato de trabajo genera unas obligaciones o unos efectos que son cumplidos por las partes de acuerdo a lo que estima la Ley Orgánica del Trabajo en nuestro país, en el caso de Venezuela. Muchísimas gracias por la atención y esto es lo que corresponde a los efectos del contrato de trabajo. Mi nombre es Asdrúbal Domínguez y vengo a hablarles sobre efectos del contrato de trabajo y otros efectos del contrato de trabajo, así como del ius variable. Efectos del contrato de trabajo. Al existir la relación de trabajo, tanto el patrono como el trabajador adquieren obligaciones que deben ser de cabal cumplimiento, tanto entre ellos mismos como con el Estado, siendo los fundamentales los establecidos en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del Trabajador y las Trabajadoras. En su título 2, capítulo 1, en sus artículos 16 y 17. Por lo tanto, tenemos las obligaciones de los trabajadores. Con el patrono, prestar servicios en las condiciones y en los términos pautados. Seguir instrucciones dictadas por el patrono en ocasión a las tareas a desempeñar. Y mostrar fidelidad con el patrono. Con el sindicato, acatar las disposiciones que como gremio tomen. Con el Estado, aportar la cotaparte correspondiente al Instituto Venezolano de Seguro Social, al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y al Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, y cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo. Obligaciones de los patronos con los trabajadores: pagar los salarios en las condiciones y los lapsos establecidos, brindar las condiciones seguras, ocupar al trabajador según sus condiciones físicas e intelectuales, respetar al trabajador su dignidad, intimidad y su libertad de conciencia, y no discriminar, ya que deberá brindar trato y oportunidades igualitarias. Con los sindicatos, permitir la formación de sindicatos, cumplir los acuerdos que con ellos llegue. Con el Estado, aportar la cotaparte correspondiente al IBSS, al FAOB,
INSES, haciendo las retenciones y los correspondientes pagos. Con el Ministerio del Trabajo, efectuar los registros correspondientes, todo esto para cumplir con la solvencia laboral y cumplir con lo establecido en la LOCSIMAT. Otros efectos del contrato de trabajo y ius variandis. Derivadas de la relación del trabajo, tenemos el Fondo de Prestaciones Sociales, el bono vacacional, cestatique, entre otros, y el ius variandis, que no es más que la potestad por parte del patrono de modificar de acuerdo a las necesidades especiales del negocio para modificar aquellos elementos no esenciales acordados en el contrato de trabajo, como por ejemplo, se observa cuando hay una modificación en las tareas asignadas, siempre y cuando éstas sean acorde a las capacidades físicas e intelectuales del trabajador, acotando que no hay modificaciones ni disminuciones de la carga horaria ni del salario.